Para quem não me conhecem, sou Felipe Cruz, CEO e cofundador da PepData Compliance Group e vengo a compartilhar minha experiência e a implementação de processos de compliance e como podemos ajudar as empresas a cumprir a normativa através de la tecnología. Mi trabajo en PepData es ese mix entre el maneamiento de propia empresa, lo assessment, lo levantamiento de las necesidades de clientes y transformarlas en desafíos, en tecnología de forma a ayudar todas las empresas en su actividad. El objetivo del webinar es el compliance, ya no solo una obligación legal, nosotros vemos la compliance sino una ventaja competitiva. Para nosotros no es solo una obligación legal, es una ventaja competitiva. El objetivo de este webinar es compartir información sobre los principales cambios regulatorios de los últimos años y cómo la tecnología puede ayudar a hacer compliance más eficiente, reduciendo los riesgos y costos operativos. Hoy exploraremos estas tendencias, desafíos y soluciones que pueden transformar la forma en que las empresas los abordan, ese cumplimiento. Y como se trata de un tema denso y por veces muy aburrido, hemos intentado presentar estes conceitos de uma maneira diferente para que sua compreensão seja mais fácil e conteúdo mais interessante. Nós outros vamos apresentar-vos aqui um webinar mais dinâmico, com vídeos e isso tudo. El compliance global entre la regulación, la ética y la tecnología. Es así que voy a pensar. El concepto de compliance ha dejado de ser solo una obligación regulatoria para convertirse en un pilar esencial, como hablaba há pouco Natalia, de la gobernanza corporativa y la estrategia empresarial. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, donde la transparencia y la responsabilidad son exigencias crecientes, el compliance no es solo un medio para evitar sanciones legales, sino una ventaja competitiva, una forma de ganar confianza y un diferencial estratégico en el mercado de hoy, en el mercado de negocios de hoy. El escenario global de compliance ha sido moldeado por tres grandes factores: la evolución regulatoria, que ha crecido mucho, la creciente interdependencia de los mercados, como estamos viendo hoy, y el avance de la tecnología. Estes fatores hacen con que el compliance sea un desafío dinámico en el que las empresas deben adaptarse rápidamente para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos cada vez más frecuentes y sofisticados. El compliance global es más exigente que nunca. En este webinar exploramos las principales exigencias regulatorias, cómo la tecnología puede mejorar esa eficiencia de los procesos de compliance y cómo las empresas pueden adaptarse a estos requerimientos para garantizar el cumplimiento normativo. Ahora les voy a traer una persona para hablar sobre este tema tan emocionante, que es nuestra colaboradora Rita. Hola Rita, bienvenida. Hola Felipe y hola a todos nuestros espectadores. Felipe me dejó la parte aburrida de la teoría, pero prometo que intentaré hacerla más interesante. Mi nombre es Rita, soy consultora de PepData y estaré con vosotros durante todo el webinar de hoy. Ahora os voy a dar un paseo relámpago por el emocionante mundo de las normas internacionales. Sí, lo sé, emocionante y normas en la misma frase, pero os prometo que será rápido y con estilo. Primero, las estrellas del compliance. ISO 9001, porque la calidad no se improvisa, se gestiona. ISO 14001, si quieres ser amigo del planeta, esta es tu norma. ISO 45001, seguridad en el trabajo, porque un casco no siempre es suficiente. ISO 31000, para gestionar riesgos y no vivir al límite, al menos en los negocios. ISO 37001, contra el soborno.
porque el café se acepta, pero los sobres no. ISO 37002. Si tienes algo que denunciar, esta norma te cubre las espaldas. ISO 27001. Seguridad de la información, porque tus datos no deben ser el chisme del barrio. ISO 27701. Privacidad a prueba de curiosos. Y sobre infraestructuras críticas tienes NERSC SIPE, que es la clave para que todo siga funcionando como un reloj suizo. En control interno y riesgos, Coso y Sarbanes-Oxley son los jefes. Si no los conoces, es hora de un cafecito con un consultor de PepData y de ESG Innova. Pero no desistas ahora que hay más. Vamos a la lucha contra la corrupción. En Estados Unidos tenemos el Foreign Corrupt Practices Act, que lo regulamenta, o sea, nada de truquitos bajo la mesa. En Reino Unido la seriedad es ley, entonces tenemos el UK Bribery Act. En Francia tenemos la ley Sapin II, que es el savoir-faire del compliance. En protección de datos y privacidad tenemos el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que es orientador de todos los países de la Unión Europea. Pero en Brasil también tiene una ley parecida que se llama Ley General de Protección de Datos. En Estados Unidos no tenemos una ley federal, solo la ley de Estado de la California, que es la Ley de Privacidad del Consumidor. En lado opuesto tenemos en China la Ley de Protección de Información Personal, pues el dragón también protege sus datos. En Europa, la prevención del lavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo se lo hace con la Directiva Anti-Money Laundering. En América Latina, prácticamente todos los países tienen leyes de prevención del lavado de dinero, muchas de ellas alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y de organismos regionales como el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. ¿Y sobre sostenibilidad y ESG? En Europa, la taxonomía verde es un marco de clasificación diseñado para definir qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles desde un punto de vista ambiental. Su objetivo es evitar el greenwashing y proporcionar un sistema claro para que inversores, empresas y gobiernos identifiquen y apoyen proyectos realmente sostenibles. La Ley del Deber de Diligencia en la cadena de suministro de Alemania, la LKSG, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, impone obligaciones estrictas a las empresas para garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de violaciones de derechos humanos e impactos ambientales negativos. El objetivo de la ley exige que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los riesgos relacionados con los derechos humanos y las normas ambientales en sus operaciones y en las de sus proveedores directos y, en algunos casos, indirectos. También la Securities and Exchange Commission, SEC, que regula los mercados financieros en Estados Unidos, ha estado implementando y proponiendo normas de divulgación de Environmental, Social and Governance. Estas regulaciones buscan garantizar la transparencia de las empresas que cotizan en bolsa en relación con riesgos climáticos, sostenibilidad y gobernanza corporativa. Ahora vamos a la regulación de criptomonedas y ciberseguridad. Mira, si tus contraseñas son 1234 o tu fecha de nacimiento, este es el momento de revisar tu ciberseguridad. La regulación de criptomonedas y activos digitales. Por fin un poco de orden en el mundo cripto. Mismo que poco. El reglamento MiCA en Unión Europea es el primer marco regulatorio de resiliencia digital de las instituciones financieras, porque nadie quiere que un ataque cibernético arruine el día. ENIS 2 también en Europa amplía las reglas de ciberseguridad a más sectores críticos como telecomunicaciones, energía y transportes. CMMC, requisitos de ciberseguridad para proveedores del Departamento de Defensa de la América del Norte. Y por último, cada país con sus propias reglas específicas, porque cuando se trata de seguridad y cumplimiento, cada detalle cuenta. Dicen que lo único seguro en la vida son los impuestos y las leyes. Y en un mundo cada vez más conectado, conocer las normativas nacionales es clave para evitar sorpresas desagradables. Cada región ha desarrollado su propio marco legal para proteger la privacidad, garantizar la transparencia y combatir la corrupción. Aquí te traigo un recorrido rápido por las principales leyes en diferentes países. Prometo que será más entretenido que leer los términos y condiciones de una medicina. En Europa, la protección de datos, la transparencia y la ética son pilares fundamentales. Las prácticas de gobernanza se enfocan en garantizar la privacidad, la seguridad de la información y la integridad en los procesos públicos y privados, construyendo así un entorno de confianza y responsabilidad digital. México avanza en la construcción de un entorno seguro y transparente, con un fuerte énfasis en la protección de datos tanto en el sector público como en el privado.
La ética en la gestión pública es una prioridad, con mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de corrupción. El Chile refuerza su compromiso con la integridad corporativa y la protección de la privacidad. La responsabilidad empresarial y la correcta gestión de los datos personales son principios clave para fomentar la confianza en el entorno empresarial y social. En Perú, la gestión responsable de los datos y la transparencia son esenciales para garantizar la confianza pública. La ética y la integridad en los procesos comerciales y gubernamentales son prioridades para fortalecer un entorno más justo y seguro. Colombia apuesta por un enfoque integral en la gestión de riesgos, desde la protección de datos hasta la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La transparencia y la ética son principios fundamentales para fortalecer las instituciones y proteger a los ciudadanos. En América Central, la protección de datos y la transparencia son prioridades. Panamá, El Salvador y Costa Rica promueven prácticas responsables que refuercen la confianza pública, fomentando una cultura de integridad en la gestión de la información y en las prácticas gubernamentales. Y hablando de integridad, es momento de sumergirnos en una normativa clave contra el lavado de dinero en Europa y que le sucede por todo el mundo, la sexta directiva AML de la Unión Europea. La Autoridad contra el Blanqueo de Capitales, la nueva AMLA, Anti-Money Laundering Authority, centraliza la supervisión y coordinación entre los Estados miembros de la UE. Empezamos por la supervisión directa de instituciones financieras de alto riesgo, pues para asegurar un control más riguroso donde más se necesita. Porque trabajar juntos es clave para prevenir delitos financieros, la uniformización de las normas y refuerzo de la cooperación entre reguladores, el desarrollo del Single Rule Book. La investigación y sanciones por incumplimientos más agravados, pues quien incumple enfrenta las consecuencias. La gestión de la cooperación internacional, que facilita la colaboración más allá de las fronteras europeas con las unidades de información financieras de cada país. Y como el riesgo no siempre está donde se espera, la supervisión del sector no financiero también es clave. Y con esto ya sabes lo básico para navegar en este mar de normativas. Recuerda, cumplir con la ley no solo evita problemas, también evita que tu abogado se compre otro coche a tu costa. Gracias. Ahora voy a hablar de la posición. Gracias, Natalia, por cerrar las cámaras que ayudó. La posición actual del gobierno de Estados Unidos. La OFAC, Office of Foreign Assets Control, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha desempeñado hasta ahora un papel fundamental en la supervisión de sanciones económicas globales. Sin embargo, el presidente Trump recientemente ha anunciado un cambio significativo en su enfoque de sanciones y políticas anticorrupción, modificando lo acordado previamente con sus aliados. Antes de profundizar este tema, me gustaría presentarles una forma diferente de analizar esta situación con un cuento, el cuento de la OFAC. Es una forma diferente que os vamos a mostrar para entender el problema. Gracias, María. En el poderoso reino de la OFAC, los gobernantes siempre se han asegurado de que ningún comerciante utilice monedas de engaño, ahora conocidos como sobornos, para obtener ventajas en tierras extranjeras. El decreto de oro de la OFAC protegía los mercados y imponía la autoridad del reino más allá de sus fronteras. Sin embargo, algunos mercaderes empezaron a quejarse. Mientras nosotros seguimos las reglas, los mercaderes de otros reinos se mueven más rápido. Así que el nuevo rey de la OFAC, Donald, decidió cambiar las reglas. Desde su trono, anunció: durante 180 días, suspenderé el decreto dorado de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Pongamos a prueba si esta ley realmente nos impide prosperar. Los comerciantes lo celebraron. Gordon Coburn y Stephen Schwartz, acusados de utilizar monedas de engaño, vieron interrumpidos sus juicios. Si la ley se suspende, declararon los jueces, no hay motivo para castigarles. Poco después, el escriba del Tesoro de la OFAC, encargado de registrar a los verdaderos propietarios de los mercados, recibió una nueva orden del rey: dejar de registrar
permitiendo que la riqueza ilícita se ocultara en reinos fantasma. Mientras tanto, los monarcas de otros reinos observaban con preocupación. Si la OFAC permite sobornos y oculta identidades, se preguntaban, ¿cómo podemos confiar en sus tratos? En el reino de la transparencia, los sabios advirtieron, si el oro sucio circula libremente, los mercados estarán dominados por las sombras y la confianza se desmoronará. En respuesta, los países de Europa y América Latina han reforzado sus escudos contra los abusos comerciales. Si la OFAC abdica de su vigilancia, declararon los sabios, debemos levantar muros para proteger nuestros mercados. Así surgieron nuevos decretos que exigían más transparencia y reforzaban el control comercial. Mientras la OFAC relajaba sus normas, otros reinos erigían barreras para proteger sus tesoros. La gente se preguntaba, ¿restablecería el rey Donald el decreto dorado al cabo de 180 días? ¿O se hundiría la OFAC en la opacidad y la corrupción? Gracias. O que estamos hablando aquí en este cuento? Una creación, una animación. ¿Qué cambio incluye aquí? Una suspensión temporal de 180 días en la aplicación de la ley anticorrupción de FCPA, lo que puede afectar a empresas que operan a nivel internacional al reducir la presión regulatoria a corto plazo. Esta suspensión temporal de 180 días puede aplicarse en casos en lo que las autoridades estadounidenses, como el Departamento de Justicia o la Comisión de Valores y Bolsa, el SEC, deciden pausar temporariamente la aplicación de la ley en relación con una investigación o sanción, mientras las partes involucradas colaboran con la investigación o adoptan medidas correctivas. Es un periodo para analizar si las personas se manejan de forma libre, de forma más sencilla do que ser multadas, que se le cobran tajas y todo eso. Durante ese periodo, las empresas tienen la oportunidad de resolver problemas relacionados con la corrupción o implementar cambios significativos para evitar futuras violaciones. Si la empresa cumple con las condiciones exigidas durante la suspensión, puede obtener una reducción de sanciones o evitar multas más severas. ¿Qué espera el presidente Trump y su equipo con la suspensión? Es que sea una herramienta clave para incentivar que se dejará de aplicar. ¿Me están oyendo? Ya te escuchamos, Felipe, te perdimos ¿Sí? unos segundos. Ahí te Ah, escuchamos. perdón. Então, mira, o que espera el presidente Trump y su equipo con la suspensión es que sea una herramienta clave para incentivar la cooperación de empresas y personas investigadas, permitiendo un enfoque más orientado a la corrección de prácticas comerciales en lugar de aplicar únicamente sanciones punitivas. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció que dejará de aplicar la regla que exigía el registro obligatorio de los beneficiarios finales, beneficiarios efectivos, de las empresas en una base de datos federal. Una medida también diseñada para combater el lavado de dinero y el uso de empresas fantasma. Esta norma formaba parte de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021, aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos y que entró en vigor en 1 de enero de 2024, a temprano. Obligaba a la mayoría de las pequeñas empresas de Estados Unidos con menos de 20 empleados a identificar y registrar sus propietarios reales ante el gobierno federal. El objetivo era dificultar las creaciones de empresas de fachada utilizadas para actividades ilícitas como lavado de dinero
evasão fiscal y financiación de terrorismo. ¿Por qué fue suspendida? La decisión del Departamento de Tesoro responde a litigios legales y presiones de grupos empresariales, a lobbies que consideraban la norma como una medida intrusiva, excesivamente burocrática y un riesgo para la privacidad de los empresarios. Además, algunos críticos argumentaban que ya existían otras bases de datos gubernamentales que recopilan información similar, lo que haría que el nuevo sistema fuera redundante. No obstante, organizaciones defensoras de la transparencia y la lucha contra la corrupción han criticado la decisión, obviamente, argumentando que debilita los esfuerzos para combatir los delitos financieros y permite que criminales y entidades extranjeras sigan ocultando activos en Estados Unidos. Es nítidamente muy menos transparente. Impacto de la suspensión. ¿Qué impacto tienen en el mercado? La suspensión de esta ley significa que por ahora las empresas no están obligadas a registrar sus beneficiarios finales ante el gobierno, lo que puede dificultar el rastreo de quien controla realmente ciertas empresas. Tenemos que aguardar y mirar con atención y muy cerca el impacto de esta decisión, especialmente en el contexto de la creciente presión internacional por mayor transparencia en el sector empresarial. Estos cambios reflejan un nuevo paradigma en la política exterior de Estados Unidos, con implicaciones significativas para las empresas globales, mientras algunas restricciones se flexibilizan. Las empresas que operan internacionalmente deben estar atentas a las nuevas tendencias regulatorias para garantizar el cumplimiento y mitigar riesgos futuros. Reacciones y posibles acciones en Europa y América Latina. Las recientes modificaciones en la política de Estados Unidos, junto con el aumento de aranceles a la importación, tendrán un impacto significativo en las relaciones comerciales entre Europa y América Latina. Con Estados Unidos adoptando un enfoque más proteccionista, se espera un fortalecimiento de las alianzas económicas entre países europeos y latinoamericanos para compensar la pérdida con Estados Unidos. Este nuevo panorama hará que las regulaciones sobre anti-money laundering y anticorrupción sean aún más relevantes, ya que el comercio internacional entre estas regiones estará bajo mayor escrutinio. Como resultado, se refuerzan los mecanismos de aplicación de estas normativas, garantizando que las empresas operen con transparencia y cumplimiento normativo en este nuevo contexto geopolítico. Reacciones en Europa. ¿Qué va a acontecer? Juzgamos nosotros, no sabemos, pero creemos que es así. En respuesta a la suspensión del FCPA, la Unión Europea podría fortalecer sus propios mecanismos de lucha contra la corrupción para compensar el vacío dejado por Estados Unidos. Esto garantizaría que las empresas europeas mantengan altos estándares éticos en sus operaciones internacionales, evitando cualquier retroceso en la lucha contra los delitos financieros. ¿O qué pasa en América Latina? Para los países latinoamericanos, la suspensión del FCPA podría ser preocupante, ya que puede debilitar las prácticas anticorrupción en la región. Sin la presión de investigaciones estadounidenses, algunas empresas podrían sentirse menos incentivadas a evitar prácticas corruptas. Como respuesta, los gobiernos de América Latina podrían reforzar sus leyes nacionales anticorrupción y fortalecer la cooperación regional para evitar un retroceso en lucha con la corrupción. Existe una oportunidad en esta transición regulatoria. La implementación de nuevas regulaciones representa una oportunidad estratégica para que las empresas reestructuren procesos sólidos de compliance, garantizando ventajas competitivas. Con los recientes cambios en la postura de Estados Unidos sobre sanciones, regulación anticorrupción y comercio internacional, las empresas europeas y latinoamericanas deben adaptarse rápidamente para consolidar sus operaciones y explorar nuevas oportunidades de mercado.
El aumento de aranceles de Estados Unidos refuerza la necesidad de una mayor colaboración en Europa y América del Sur. Este realineamiento comercial exigirá estándares regulatorios más estrictos, lo que llevará a un fortalecimiento de las políticas anti-money laundering y anticorrupción. El cumplimiento normativo será más estricto, garantizando que las empresas estén preparadas para operar en un entorno más regulado y transparente. ¿Qué significa esto para las empresas? La suspensión de Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos puede significar que Europa y América Latina asuman un rol más activo en lucha global contra la corrupción. Resumindo, las empresas que adoptan estándares elevados de compliance serán mejor posicionadas para fortalecer relaciones comerciales y evitar riesgos reputacionales y financieros. Implementar procesos robustos de compliance no solo garantizará el cumprimento normativo, sino que aportará vantajas estratégicas de mercado. Y el desafío de SG Nova y PEPDATA es equilibrar la conformidad regulatoria sin comprometer la eficiencia operativa de nuestros clientes. Tengo, por ejemplo, clientes grandes en Portugal que procuran proveedores en su actividad. Entonces, van a querer cambiar de mercados. Y es una oportunidad tener, y nosotros cumplimos la ley de esta directiva AML, de blanqueo de capitales, entonces van a querer conocer otros proveedores. Y es una oportunidad para todos, para cambiarnos de mercado de Estados Unidos. Una reflexión final, las empresas que ven el compliance no como un obstáculo, sino como una oportunidad de mejora y diferenciación, serán las que lideran el futuro del comercio internacional. Les dejo ahora con Rita para que les presente algunos ejemplos de casos mediáticos que se pasaron. Perdone la lentitud de videos, pero vamos a ver si ahora es un poco mejor. María, por favor. Ahora os voy a dar algunos ejemplos de casos mediáticos. Cada historia tiene su lección, y en el mundo del compliance, aprender de los errores es vital. Estos casos prácticos muestran cómo diferentes riesgos pueden ser mitigados mediante buenas prácticas y el uso inteligente de la tecnología. Porque a veces la mejor defensa es conocer el terreno donde otros ya han caído. En el oscuro mundo de las finanzas hay una sombra que acecha en cada transacción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cada día el sistema financiero se enfrenta a un riesgo silencioso, ser utilizado para ocultar la procedencia ilícita de fondos. Un dinero que fluye en las sombras, disfrazado, invisible, pero letal. Imagina redes criminales que tejen su telaraña a través de empresas ficticias. Dinero que se mueve, que cambia de forma y de dueño, cruzando fronteras, ganando apariencia de legalidad, pero con un origen que permanece en la penumbra. Es un juego peligroso. Cada transferencia, cada movimiento, cada cifra podría ser una máscara más en este teatro de sombras. Y cada omisión, un riesgo de que el crimen siga alimentándose del sistema. Por eso, la vigilancia no es una opción. Es una necesidad, porque donde hay oscuridad, alguien debe encender la luz. ¿Estás preparado para ver lo que otros no ven? Pero en las sombras del poder también se esconde otro enemigo silencioso, la corrupción y el soborno. Un riesgo que contamina desde dentro, donde los pagos ilícitos compran favores, cierran contratos y distorsionan la justicia. Aquí las reglas no se rompen, se compran. El precio, integridad, confianza y en muchos casos la ley misma. ¿Un ejemplo? El caso Odebrecht, un escándalo que cruzó fronteras, donde los sobornos a políticos aseguraron contratos públicos. Un esquema de corrupción tan enredado como profundo, donde las manos manchadas de dinero decidían el futuro de millones. Es el precio del silencio, el costo de mirar hacia otro lado. Porque cuando el soborno manda, la ética muere lentamente. ¿Y tú cuántos precios estás dispuesto a pagar por no ver la verdad? Pero incluso en las cifras más brillantes puede esconderse la mentira más oscura. El fraude financiero es una trampa que se teje en silencio, donde los datos son manipulados, las cifras inventadas y las promesas, solo humo. El escándalo de Wirecard lo mostró con claridad.
Una empresa que infló ingresos ficticios creando un castillo de arena para atraer inversiones. Millones confiaron en una ilusión perfectamente calculada, pero al final la verdad se desplomó. Y con ella los sueños y los ahorros de muchos. Porque en el mundo del fraude, la realidad se escribe en ceros y mentiras. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas cifras que ves son realmente verdad? Porque a veces el mayor engaño está en lo que no se cuestiona. Y en las sombras de las transacciones globales hay un riesgo que acecha en silencio: las sanciones internacionales y los embargos comerciales. Un paso en falso, una transacción inadvertida, y de pronto una empresa se encuentra cruzando una línea peligrosa, haciendo negocios con entidades o países sancionados, como si de pronto el enemigo estuviera sentado en la misma mesa. ¿Un ejemplo? Las empresas que, sin saberlo, establecieron negocios con entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Un error que no solo cuesta dinero, sino también reputación y libertad. Porque en el comercio internacional la ignorancia no es una excusa. Y cada transacción puede ser una trampa disfrazada de oportunidad. Así que la próxima vez que una oferta parezca demasiado buena para ser verdad, pregúntate, ¿a quién estás realmente apoyando con tu firma? Y cuando hablamos de reputación, no todo lo que brilla es oro. El riesgo reputacional y el cumplimiento con criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, son más que simples palabras de moda. Son compromisos que si se rompen dejan cicatrices imborrables. ¿Un ejemplo? El escándalo del Dieselgate de Volkswagen, donde la manipulación de pruebas de emisiones no solo contaminó el aire, sino también la imagen de una marca global. Un intento de engaño que mostró cómo una decisión puede poner en riesgo años de confianza construida. Porque una marca puede sobrevivir a una crisis financiera, pero cuando su reputación se quiebra, las grietas son difíciles de reparar. ¿Y tú? ¿Hasta dónde está dispuesto tu negocio a llegar por evitar la verdad? Gracias, Rita. ¿Qué tienen en común estos casos? Todos evidencian fallos graves en el control interno, que es la principal acción preventiva del compliance. La ausencia de mecanismos eficazes de monitoreo, reporte y mitigación de riesgos permitió que prácticas ilícitas se desarrollaran sin detección ni contención adecuada. O controle interno como la principal acción preventiva del compliance. El control interno es un conjunto de procesos, políticas y procedimientos implementados por una organización para garantizar el cumplimiento de regulaciones, leyes y normas internas. Dentro del compliance, el control interno juega un papel fundamental en la identificación, mitigación y monitoreo de riesgos, asegurando la integridad de los procesos organizacionales. ¿Cuáles son los objetivos de control interno en el compliance? Garantizar el cumplimiento de regulaciones internas y externas, las ISOs, la RGPD, PBCFT, reducir riesgos asociados con fraudes, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés, asegurar la transparencia de los agentes internos, mejorar la eficiencia operativa reduciendo fallos y optimizando los procesos, prevenir sanciones y litigios minimizando impactos financieros y reputacionales. Los componentes del control interno en el compliance. El control interno se basa en un modelo COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, que define 5 componentes principales: ambiente del control, cultura organizacional, ética y estructura de gobernanza que respaldan el compliance, la evaluación de riesgos, identificación y análisis de riesgos que pueden comprometer los objetivos de la organización, las actividades de control, que son procedimientos y políticas para mitigar riesgos, segregación de funciones, auditorías, revisiones, información y comunicación, que es un flujo eficiente de información dentro de la organización para garantizar la difusión de la cultura de compliance, y por fin, monitoreo, evaluación continua de la efectividad del control interno mediante auditorías y revisiones periódicas. ¿Qué tipos de control interno existen? Preventivos, que evitan la ocurrencia de incumplimientos. Por ejemplo, due diligence en proveedores, clientes, relaciones y políticas de corrupción y manuales de procedimientos.
Los tipos de control también pueden ser detectivos. Identifican problemas y desviaciones en tiempo real. Por ejemplo, monitoreo de transacciones, auditorías internas, investigaciones y evaluación de procedimientos para mejora continua. Y después, por último, correctivos, que actúan sobre fallos identificados, corrigiendo y previniendo su recurrencia. Por ejemplo, en planos de corrección de procesos críticos, mitigación de riesgos, apoyo legal y litigación. Las herramientas y métodos de control interno en compliance que voy a hablar ahora. La automatización e inteligencia artificial para monitorar transacciones, identificar patrones sospechosos. La due diligence y background checks para evaluar riesgos asociados a terceros. El canal de denuncias para reportar irregularidades de forma anónima y segura. A auditoría interna y externas para validar el cumplimiento de normativas y regulaciones. Formación y cultura de compliance para garantizar que los empleados comprenden sus responsabilidades. ¿Qué desafíos tiene el control interno? Una adaptación a regulaciones en constante cambio, una gestión de grandes volúmenes de datos y procesos complejos, la resistencia organizacional a la implementación de nuevas prácticas de compliance y la necesidad de herramientas tecnológicas para optimizar el monitoreo continuo. El control interno es, por lo tanto, una pieza clave para la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de las empresas, ayudando a evitar riesgos legales, financieros y reputacionales. La creciente complejidad regulatoria y la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance es lo que voy a hablar ahora. El aumento de la regulación exige que las empresas adopten soluciones integradas que combinen tecnología y experiencia regulatoria para garantizar la conformidad y mitigar riesgos. Por eso creció la alianza SRE-Nova y PEPDATA. La creciente complejidad regulatoria obliga a las empresas a adoptar un enfoque más estructurado e integrado para garantizar el cumplimiento normativo. Nuestra alianza responde a esta necesidad, proporcionando una solución 360 grados para el control interno, combinando herramientas innovadoras de GRC, compliance operativo e expertise legal. Esta solución completa de compliance por sí solo establece diretrizes para el cumplimiento normativo. Sin embargo, cuando se integra con soporte legal y tecnología, se convierte en una herramienta poderosa para mitigar riesgos, reducir responsabilidades y fortalecer la gobernanza corporativa. A través de esta alianza estratégica, ofreceremos un enfoque integral que une tecnología, procesos y soporte legal, asegurando que las empresas no solo implementen compliance, sino que también lo operaticen y lo defiendan en auditorías, investigaciones o litigios regulatorios. Voy a pedir a Rita que intervenga por una última vez hoy para hablar sobre la tecnología y la alianza entre PEPDATA Compliance Group y SRE-Nova Group. Gracias. Ahora voy a hablarles del papel de la tecnología y la inteligencia artificial en el cumplimiento de la normativa. La tecnología ha cambiado las reglas del juego en materia de cumplimiento, permitiendo una supervisión más eficaz y una mitigación proactiva de los riesgos. Algunas de las principales innovaciones incluyen inteligencia artificial y automatización para la debida diligencia. Esas nuevas herramientas nos permiten la automatización de las verificaciones de antecedentes de clientes, proveedores, empleados y socios, también conocidos como cuestionarios Know Your Customer para clientes individuales, empresas y sus relaciones, Know Your Supplier para proveedores, Know Your Employee para trabajadores y Know Your Business para las propias empresas. No permiten también la identificación de tendencias sospechosas, prevención del fraude en tiempo real y la análisis de personas políticamente expuestas, estructuras societarias, titulares reales, procesos judiciales, medios adversos, casos de Wikileaks, listas de sanciones FBI, Interpol, CIA, entre tantos otros.
PepData es pionera en este campo y nuestra plataforma tecnológica nos permite identificar, analizar y monitorar todos estos puntos y mucho más. Los avances tecnológicos también permiten hoy una mayor transparencia en las transacciones. ¿Cómo? Por ejemplo, con el uso de blockchain para garantizar la trazabilidad de las transacciones y evitar el fraude contable, pero también en la automatización del perfil de riesgo de las transacciones, al difundir el riesgo de quienes participan en ellas, Know Your Transaction, KYT. A ello se suman la automatización de los informes reglamentarios, que consiste en sistemas de cumplimiento que integran datos y generan informes automáticos para los organismos reguladores, y los sistemas de diagnóstico de actividades. Otra solución que ha aportado la tecnología es la posibilidad de realizar un seguimiento continuo en tiempo real. Ya existen herramientas que analizan las interacciones corporativas y previenen conflictos de intereses y sobornos, así como la automatización del seguimiento continuo de sanciones, noticias adversas, procedimientos judiciales, personas expuestas políticamente y listas forenses. La convergencia del compliance y la tecnología está transformando la forma en que las empresas gestionan los riesgos, reduciendo costes y aumentando la precisión de los análisis. Ante el nuevo escenario geopolítico y comercial, la automatización, la inteligencia artificial y las plataformas integradas se están volviendo esenciales para garantizar un cumplimiento continuo, especialmente en un entorno en el que se están reforzando las normativas anti-money laundering y anticorrupción. Las empresas que operan entre Europa y América Latina deben adoptar soluciones tecnológicas para controlar los riesgos y adaptarse rápidamente a los requisitos normativos en constante evolución. La automatización, la inteligencia artificial, el servicio totalmente externalizado y las plataformas integradas son soluciones esenciales para reducir los riesgos, mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento continuo. Echemos un vistazo a nuestras soluciones integradas, fruto de la asociación entre PepData y GRC Tools. La plataforma GRC Tools del grupo ESG Innova, líder con más de 25 años en el mercado y presencia en 30 países, es una plataforma integral de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría diseñada para optimizar los procesos organizativos, mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa internacional. Esta solución abarca la gestión estratégica, la ciberseguridad y la auditoría, permitiendo a las organizaciones disponer de un control interno sólido y dinámico. En cuanto a PepData, empecemos hablando de nuestra Tech Solutions. Nuestra solución tecnológica es una plataforma especializada que permite a las organizaciones evaluar, implementar y operar el cumplimiento de forma continua y eficaz. Con tecnología avanzada y metodologías estructuradas, asegura que las empresas cumplan con los reglamentos y leyes de los reguladores, las normas ISO y otros requisitos normativos, garantizando una supervisión automatizada y constante del cumplimiento interno. Además de proporcionar a nuestros clientes la sensación de formar parte del FBI, porque con unos pocos clics puede acceder a una gran cantidad de información sobre particulares y empresas. Este video ilustra algunos de los datos e información a los que la plataforma PepData tiene acceso y pone a disposición de sus clientes. Y ahora, sí, lo has adivinado. ¿Preparados para otro mini video? Como complemento a la solución tecnológica, PepData también ofrece servicios de consultoría legal y de cumplimiento normativo. La combinación del cumplimiento normativo y el apoyo jurídico permite a las empresas actuar de forma preventiva, reduciendo los riesgos normativos y las responsabilidades legales.
Este enfoque integrado garantiza que las prácticas internas no solo se ajusten a la normativa, sino que también cuenten con apoyo jurídico, lo que minimiza el impacto de las sanciones y los litigios. Sé que Felipe ya lo ha mencionado, pero repasemos qué tipos de control interno existen y, a continuación, comprendamos cuáles son los beneficios del enfoque 360 grados que proponemos para el control interno. Una vez más, it's showtime. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el control interno de un enfoque de 360 grados? Punto número 1. La prevención de riesgos legales y normativos mediante la combinación de conocimientos en materia de cumplimiento normativo y jurídica. Punto número 2. Reducción de sanciones y litigios al garantizar que las políticas internas se ajustan a los requisitos legales. Punto número 3. Mayor eficacia a la hora de responder a auditorías e investigaciones normativas. Punto número 4. Adaptación a normas y reglamentos multijurisdiccionales permitiendo operar con seguridad en diferentes mercados. Punto número 5. Refuerzo del gobierno corporativo con una estructura de cumplimiento sólida y jurídicamente defendible. Y, por último, el punto número 6. Ser una referencia en términos de reputación y notoriedad a los ojos del público y de todas las partes interesadas. Y yo me despido aquí. Muchas gracias a todos. Sé que ha sido mucha información, pero espero haber sido clara y una buena comunicadora durante todo el webinar. Felipe, ahora te toca a ti. Adiós a todos. Gracias. Um novo estándar de cumprimento. A aliança entre SG Innova Group e Plata Compliance Group establece um novo estándar no mercado, permitindo que as empresas operem com maior segurança, eficiência e transparência em um entorno regulatório cada vez mais exigente. Al integrar gestão de riscos, compliance operativo e experiência legal, garantizamos que o compliance não seja só um conjunto de regras, sino um fator estratégico que protege e fortalece os negócios. Em conclusão, o compliance global já não é só uma questão de cumprimento legal, senão um elemento essencial para a sustentabilidade e credibilidade das empresas. A interconectividade dos mercados, a crescente complexidade regulatoria e o avanço da tecnologia exigem que as empresas adoptem políticas de compliance sólidas, que invertam em digitalização e fomentem uma cultura organizacional que mitigue os riscos e garantice competitividade a largo prazo. En el futuro, las organizaciones que ven el compliance no como obstáculo, sino como un catalizador para la innovación, la seguridad y la confianza, serán las que le prosperan en un entorno empresarial cada vez más exigente y regulado. El compliance es más que una obligación legal, es cada vez más un diferencial competitivo. Las empresas que inviertan ahora en cumplimiento normativo estarán más seguras y preparadas para enfrentar las incertidumbres del futuro. Antes de finalizar, vas a tener disponible la presentación para que la puedas ver sin interrupciones ahora y de forma fluida. Y me gustaría agradecer a todos por su participación y por el tiempo dedicado a este webinar. Un agradecimiento especial a María y Guillermo por el excelente apoyo en el desarrollo de contenido de esta presentación. Ha sido un gran placer compartir con ustedes ideas sobre compliance y tecnología. Gracias a todos.